Continuamos entonces hablando con la parte de la representación legal y en esta oportunidad vamos a abordar el tema que se llama Más allá del plazo. Parecería el nombre de una película de Robin Williams, pero la verdad es que no lo es. Más allá del plazo se refiere a qué pasa cuando a una persona la han designado representante legal por un periodo determinado y se termina ese periodo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más allá del plazo de su designación? ¿Se acuerdan que habíamos leído anteriormente que el plazo máximo de designación de una persona era de 7 años? Pues bien, en este apartado vamos a analizar qué pasa cuando se venció ese periodo. Para esto el Código de Comercio tiene una respuesta, dice el artículo 265. Este tiene varios incisos y vamos a ir analizando uno por uno. Artículo 265. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiese concluido el plazo para que fueron designados, mientras no se elijan los sustitutos y los nuevamente nombrados no tomen posesión de su cargo. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasa si concluye el plazo de su designación? La respuesta es que los administradores seguirán en funciones. Van a continuar en sus funciones. El hecho que yo nombré a una persona por 7 años y llegó el año octavo, noveno, décimo, 11º, 12º, si yo no he nombrado a un sustituto, ojo, y este sustituto no ha tomado posesión de su cargo, sigue como representante legal el administrador anterior, aun y cuando se le haya concluido el plazo, aun y cuando sean más de los 7 años, aun y cuando haya estado por cualquier cantidad de años. Entonces, el requisito es nombramiento de uno nuevo y que el nuevo tome posesión de su cargo, cosas que generalmente suceden en el mismo acto. ¿Y hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo va a seguir esta persona designada? Como dice la ley, hasta que se elijan los sustitutos y los sustitutos tomen posesión de su cargo. Entonces, este tipo de responsabilidad es extremadamente vinculante. No se acaba solamente por el transcurso del plazo y yo ya me puedo quedar tranquilo sabiendo que no tengo ninguna responsabilidad. No. Tengo que o renunciar, o me tienen que remover, o tienen que nombrar a alguien que me sustituya y esta persona debe tomar posesión de su cargo. Continúa diciendo este 265. No obstante lo expresado en el inciso precedente, que es el que acabamos de leer, la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de sus administradores a más tardar dentro del plazo de 6 meses de vencido el periodo de funciones de los administradores anteriores. Pero ¿qué pasa si la Junta General no cumple con esa obligación de los 6 meses? Pues según leímos, todo sigue igual. Es decir, es cierto, hay una obligación para la Junta General de Accionistas, es cierto. Y la obligación es que no pasen más de 6 meses desde que se venció el representante legal anterior para poder nombrar uno nuevo, es cierto. Pero ante el incumplimiento de eso, la consecuencia no es, como erróneamente se interpreta, que va a perder su vigencia o su periodo de nombramiento el representante anterior. Eso es un error. La consecuencia de esto es la que se detalla a continuación. Dice, la falta de cumplimiento de esta obligación hará incurrir a los socios o accionistas frente a terceros en responsabilidad personal, solidaria y limitada por las obligaciones que la sociedad contraiga con estos. Es decir, ¿qué pasa si transcurren estos 6 meses o más? Que los accionistas se vuelven responsables solidaria e ilimitadamente por la decisión de no haber nombrado un representante legal o por las contrataciones que se hicieron frente a terceros. Es decir, y esto es una confusión que se da mucho en la práctica, la gente piensa que porque el artículo anterior habla de 6 meses o porque un artículo de los que leímos anteriormente habla de 7 años,
cuando una persona está en sus funciones más de 7 años o más de 6 meses después de que se le vence, ya no se le quiere reconocer como representante legal. Pero esto es un craso error, porque aquí le hago la pregunta: ¿acaso dice la ley que al transcurrir más de 6 meses desde la fecha de vencimiento pierden validez los nombramientos de representante legal que han sido efectuados? No, la respuesta es no, la ley no dice eso. La ley no dice que por pasarse de los 6 meses pierdan la credencial los representantes legales. Al contrario, la ley dice que van a seguir en sus funciones aunque se hayan pasado de su plazo, mientras no haya sustitutos y mientras los sustitutos no tomen posesión de su cargo. Y la ley dice que si no se nombran dentro de los 6 meses, lo que va a suceder es que los accionistas van a adquirir una responsabilidad solidaria ilimitada, pero de ninguna manera dice que va a perder vigencia los nombramientos anteriores. Es decir, que el hecho de que una sociedad se hayan vencido sus nombramientos más allá de 6 meses no le quita representación legal al que ejerce, valga la redundancia, la representación legal. Sigue y seguirá siendo, y lo va a seguir haciendo hasta que se nombre uno nuevo y éste tome posesión de su cargo, o hasta que él renuncie, o hasta que el mismo organismo que lo nombró, que es la Junta General de Accionistas, lo remueva de su cargo. Esto es muy importante que lo comprendan, porque esto en ocasiones puede afectar la operatividad de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces las empresas, por no dar un adecuado mantenimiento, se les va la onda y no renuevan, por ejemplo, su matrícula de comercio. O de repente, ahora que acaban de darle mayor vigencia, no, por un pleito que tuvieron con un municipio o algo, no pagaron impuestos o no están de acuerdo, pero ahí lo dejaron pasar, no tuvieron su solvencia municipal. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas sociedades? Si las personas no tienen solvencia municipal, o si no tienen al día su matrícula de empresa, definitivamente no van a poder inscribir ningún acto. Y aunque de repente hubieran nombrado representante legal, no van a poder inscribir estos nombramientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que estas personas no pueden otorgar contratos? Lo cierto es que no, la ley no dice eso. Estas personas no se ven impedidas de celebrar el comercio o realizar actos jurídicos, porque definitivamente tienen a un representante legal, que es el anteriormente nombrado, y no va a dejar de serlo hasta que exista uno nuevo que tome posesión de su cargo. Vamos a hablar brevemente de la renuncia, porque esta es otra de las posibilidades de cómo termina la representación legal. El artículo 268 nos regula la renuncia del cargo de administrador en el sentido que surte sus efectos sin necesidad de aceptación a partir de la fecha en que una copia de esta, certificada por notario, se inscriba en el registro de comercio. ¿A dónde hay que presentarlo? Bueno, yo lo tengo que presentar, si soy miembro de una junta directiva, ante la misma junta directiva. Y si yo soy administrador único propietario, ante el suplente, y si yo soy suplente, ante el propietario. ¿Verdad? Los dos no pueden renunciar al mismo tiempo. Queda uno u otro. Pero lo que verdaderamente le da efecto es la copia certificada por notario que se inscriba en el registro de comercio. ¿Por qué se estableció esto? Porque anteriormente, para que una renuncia de un director surtiera efecto, tenía que ser aceptada por los accionistas. Y esto lo que hacía es que vinculaba jurídicamente a una persona con una sociedad hasta que los accionistas tuvieran la voluntad de que esta persona dejara de ser o no administrador. Y muchas veces una persona se quería retirar de un negocio porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, porque quería, no estaba de acuerdo con la política de los accionistas, no compartía decisiones. Sin embargo, quedaba pegado a la sociedad hasta que los accionistas decidieran soltarlo, y esto de alguna manera era como forzar a la gente a entrar en responsabilidades legales que no les correspondían y que no les eran propias. Entonces, por eso es que se reformó. Si ustedes observan, esto está en mayúsculas y hay un paréntesis 20, los invito a que revisen en su código de comercio de qué fecha es esta reforma, así como la fecha en que entró en vigencia.
se modificó para efectos de que no hubiera necesidad de aceptación, sino que basta con informarlo públicamente. ¿Y cómo se informa públicamente? Con la presentación al registro de comercio. Ciertamente hay un mecanismo. La parte final dice que si yo soy miembro de una junta directiva, se lo tengo que presentar a los demás, y si yo soy un administrador único propietario, se lo doy al suplente o viceversa. Pero lo que verdaderamente es relevante para generar un momento de certeza es la presentación en el registro de comercio. Así que por favor tomen en cuenta para cuando quieran renunciar de una sociedad como director. Ahora vamos a ver un poquito sobre el modo de proveer a la vacante. Esto es, ¿qué pasa cuando hay ausencia de un titular? Un administrador o un director propietario se ausenta, entonces ¿cómo llenamos estos vacíos? La primera respuesta que les pongo es un montón de signos de interrogación, porque esto realmente es uno de los temas que genera muchísima complicación. Hubo un buen intento en estas reformas del 2009 por modificar el tema de las vacantes, sin embargo no se terminó de hacer completamente bien, y siempre se genera una serie de vacíos. No está regulado bien lo que significa ausencia, lo que significa vacante, lo temporal, lo permanente, lo transitorio. Es un tema que genera todavía muchísimas dudas y que sigue generando muchos problemas. Normalmente los pactos sociales deberían desarrollar esto con suma exhaustividad y decir en qué momento entra a suplir, porque a veces, por ejemplo, yo tengo una junta directiva de 5 o 6 directores donde pongo primer director, segundo, tercero, cuarto, pero no necesariamente los directores suplentes entran a suplir en ese, valga la redundancia, en ese mismo orden de preferencia. De hecho, si leemos lo que dice la ley, veamos. El artículo 264 establece: la Junta General, al elegir al administrador o administrador de la sociedad, está obligada a designar al menos un administrador suplente, salvo que el pacto requiera un número mayor. Por eso es que, por ejemplo, mirábamos cuando, no sé si se fijaron que en uno de los ejemplos que pusimos, se mencionaban 3 directores y un solo suplente. La obligación pues es designar a un suplente. Lo ideal es designar más de uno, pero todo dependerá del pacto social. Y aquí la regla es simple. Si yo tengo un administrador o un director único, si no está el propietario, va a ser el suplente. Sencillo. Ahora se empieza a complicar. Para llenar las vacantes temporales o definitivas de cualquiera de los administradores propietarios, se llamará por parte del órgano de administración respectivo al único suplente electo o a cualquiera de los suplentes que hayan sido electos por la Junta General, sin importar el orden de su nombramiento o del director propietario a quien sustituirán. Bueno, varias consideraciones. Primero, un director único y un director suplente, no hay problema. Una junta directiva con un director suplente, no hay problema, porque el único a sustituir es el suplente. ¿Cómo se comienza a complicar las cosas cuando tenemos a varios suplentes? Y de repente en los pactos sociales yo le puse primer suplente, segundo suplente, tercer suplente, o de repente le pongo vicepresidente suplente, vocal suplente. Todos estos, la verdad es que son suplentes, y a menos que el pacto social establezca cómo estos suplentes van a entrar a rellenar puestos, la ley dice que cualquiera de ellos puede ser llamado, y no importa si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, sino que cualquiera de ellos puede ser llamado. Entonces, en esta parte los pactos sociales deberían ser exhaustivos, pero por lo general, como es un gran relajo, nunca lo son. Y lo único que la mayoría de pactos sociales dice es: los modos de llenar las vacantes será conforme a lo que establece el artículo 264, y remiten al código, y el código remite al pacto social, y total que nunca nadie responde. Pero bueno, ante la pregunta, si el pacto social no dice que la manera de llenar las vacantes va a ser en orden de preferencia, primer suplente, segundo suplente, tercer suplente o cuarto, entonces la ley lo que dice es que va a entrar cualquiera de los suplentes en el orden en que sea. Por eso es muy importante ponerlo en el pacto social. Otra cosa, quien nos llama a suplencia, dice el órgano de administración respectivo. En este caso, pues se referiría a la junta directiva.
Continúa diciendo el artículo. En todo caso, dice, deberá respetarse el derecho conferido en el artículo anterior, o sea, del orden prioritario de los suplentes, a la minoría de accionistas que representen al menos un 25% del capital social, quienes por tanto nombrarán a los suplentes respectivos. Y aquí viene otro tema interesante, que es lo que se conoce en materia societaria como los derechos de las minorías. Son derechos establecidos en favor de aquellas personas que no tienen, como lógicamente se supone, la mayoría accionaria. ¿Para qué? Para que no sean simple y sencillamente buleados, digamos, por decirlo de alguna manera, por el que tiene la gran mayoría accionaria. Estas personas tienen derecho a una suplencia. Si entre varias personas o una o se logran juntar por lo menos un 25%, se conforma una minoría con derecho. Y al formarse una minoría con derecho, estas personas tienen derecho a designar suplentes. Entonces, indistintamente que el artículo, el inciso anterior mencionaba que no importaba el orden, en esta oportunidad, al conformarse una minoría o un derecho de la minoría, esta minoría tendrá la oportunidad que se le nombre preferentemente al suplente que ellos designen. Para esto compensar de alguna manera la poca capacidad de voto que tienen al tener menos de un 25%. Aquí viene otra parte. Si la vacante es temporal, el llamamiento del suplente a cubrirla deberá constar en acta, cuya certificación se presentará a inscripción en el registro de comercio y tendrá vigencia hasta que se presente constancia al mismo registro de la reincorporación del director propietario sustituido. Y esto, señores, es una de las grandes complicaciones que trajo el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, tiene una junta y la hace a las 6, 7 de la tarde, de repente no llegó uno de los propietarios y tuvo que cubrir un suplente, en realidad de verdad se verifica un llamamiento. Pero usted a esa hora no puede hacer un acta y mandarla a inscribir al registro de comercio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que realmente ejerció el llamamiento o que suplió, pues de pronto y que no estaba tan inscrito en debida forma. ¿Qué tal si el documento yo me equivoqué, lo presenté al día siguiente al registro y en lugar de me sacan una observación y me dice que el documento le falta un sello, a mí se me olvida actualizarlo y deniegan el documento? ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Hubo una suplencia o no la hubo? La verdad es que aquí creo que la intención fue para que no solamente hubiera algún tipo de certeza en cuanto a la vacante, para que no apareciera un suplente diciendo que el titular no está y firmara a nombre de él, que eso también se ha dado, que por lo menos tuviera algún tipo de respaldo en el registro de comercio. Pero lo cierto es que esto de temporal, como puede ser una hora, puede ser 2 días, puede ser un año, es algo que debería volverse a explotar, a verificar, porque se dan las situaciones que yo he mencionado. Pero lo cierto es que cuando un suplente va a entrar en funciones de un propietario, sí debe dejar algún tipo de constancia y sí se debe inscribir en el registro de comercio y sí va a estar vigente hasta que se reincorpore el propietario. ¿En qué caso podría serle útil esto? Si usted es un suplente, su propietario anda fuera del país y usted necesita firmar un contrato, pues prográmelo, corra con esto y lo inscribe, y eso le va a garantizar que no va a tener mayor problema, porque de lo contrario podrían rehusarse a firmar contrato con usted. Ahora continúa, y siempre dentro de esta misma crítica, dice: cuando las vacantes sean definitivas, las reglas anteriores tendrán carácter provisional, debiendo la Junta General en su próxima sesión designar definitivamente a los sustitutos. No obstante lo anterior, el director secretario deberá expedir certificación del acuerdo en el cual conste la forma como ha quedado reestructurada la Junta Directiva. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente hablando, como todas las sociedades tienen la obligación de celebrar una junta por lo menos al año, lo correcto debería ser que si esta ausencia temporal va más allá, o sea, se prolonga lo suficiente como para llegar a la próxima junta, lo que debería suceder es que en esa próxima junta
deje de llamarse temporal, se convierte en definitiva y se ratifica el nombramiento de este que está ejerciendo el cargo de forma temporal para que lo ejerza en adelante de manera definitiva. Pero nuevamente esto no siempre sucede porque algunas sociedades pues simple y sencillamente hacen su junta y no tocan este tema, u otras simple y sencillamente no hacen su junta, en cuyo caso queda todo igual. No hay sanciones para este particular caso, no hay que se responda solidariamente, no hay que pierda vigencia tampoco. Entonces pues es algo que habría que revisitar y hacer un poquito más práctico, ¿verdad? Más sencillo. De hecho, yo personalmente recomendaría que ni siquiera sea inscripción, sino que sea depósito. ¿Cómo se llama? Porque bastaría la presentación de esto, porque la verdad es que puede darse en una sesión, pues podría ser una simple acta y no sé, esto creo que habría que mejorarlo un poquito. Pues bien, vamos a entrar ahora al tema de la responsabilidad de la administración social, porque el ser representante legal conlleva un nivel de responsabilidad. Para el caso del artículo 276 dice que los directores son solidariamente responsables por su administración. En los casos de delegación de funciones, siempre que el delegante no hubiere dolo o culpa, que eso vamos a verlo en materia de obligaciones, cuando se haya delegado y estos pues no fueron aprobados por la Asamblea General, habla el artículo 277 que no va a ser responsable el director que haga constar su inconformidad en el acta de la sesión o que lo manifieste por escrito dentro de 3 días de haber tenido conocimiento de la responsabilidad. Y aquí vamos a hablar de dejarles un pequeño encarguito sobre contestar a la pregunta de qué implica ser representante legal de una sociedad y qué responsabilidades vienen implícitas con el cargo. Cómo evitar que me perjudiquen decisiones que son tomadas por la mayoría, aun y cuando yo no esté de acuerdo. Aquí quiero que invoquen fundamento legal. Ensayo para comprobar la asistencia de la clase, 500 palabras mínimo. Me la mandan por correo en versión Word y la fecha de entrega sería para el próximo jueves 26 de marzo a la medianoche, creo que está bien, ¿verdad? Así que bueno, esta ha sido la clase de este día, espero la hayan disfrutado. Intentaré poner los comentarios y todo, que lo he estado de hecho haciendo para otros puntos anteriores, tomando en cuenta todas las observaciones que ustedes han puesto en el chat. Les agradezco su atención y primero Dios, nos veamos pronto. Hasta luego, queridos.